¿Te gustaría saber cómo optimicé mi tiempo de estudio y mejoré mis notas a la vez durante mi máster y mi doctorado? En este vídeo te voy a contar todos los métodos que yo he usado que están científicamente probados para no solo mejorar mis notas, sino también reducir mi tiempo de estudio. En este vídeo no solo te voy a presentar estas 3 estrategias, sino que también te voy a presentar cómo transformarlas de una manera digital en Notion para poder estudiar de una manera aún más efectiva, no solo desde tu ordenador, sino también desde tu propio teléfono. Hola a todos, bienvenidos al canal. Si eres nuevo aquí, me llamo Marc, he estudiado un doctorado en Ingeniería de Materiales en Austria y actualmente aún estoy viviendo y trabajando en Austria. En este canal exploramos las estrategias y herramientas para poder invertir de una manera más eficaz y vivir vidas más productivas. Si este contenido te está pareciendo interesante, te está gustando y ayudando, por favor no dudes de darle a like y suscribirte al canal. Muchas gracias. La primera estrategia de estudio se llama Active Recall o recuerdo activo. Al fin y al cabo, lo que nosotros hacemos es, vamos a clase, tomamos nuestros apuntos, después lo que hacemos es leer estos apuntos para memorizarlos y repetidamente, al fin y al cabo, memorizar el temario a base de repetición y memorización. Lo que vamos a hacer con recuerdo activo es cerrar estos apuntes y tenemos dos opciones. Una de ellas es preparar una lista de preguntas sobre el temario que estás estudiando. Es decir, si por ejemplo estás estudiando biología y estudias cómo es una célula, las preguntas que vas a tener son alrededor de esto, es decir, qué es una célula, cómo funciona, qué es una mitocondria, etcétera, etcétera. En cambio, la otra opción es, una vez acabas de leer tus notas, cierras el libro o cierras tus apuntes y en una página en blanco intentas escribir de nuevo toda la información que has aprendido. De esta manera fuerzas a tu cerebro a recordar el contenido del temario y de esta manera estudias de una manera mucho más efectiva que está científicamente probada. Para poder entender la segunda y tercera estrategia vamos a hablar de la curva del olvido o forgetting curve en inglés. Al fin y al cabo, cuando nosotros aprendemos algo, a lo largo del tiempo vamos olvidando esta información. Actualmente hay estudios que demuestran que al cabo de días, semanas y meses son los puntos de inflexión donde nosotros olvidaríamos estos datos, como veis en pantalla. Por eso mismo, lo que tenemos que hacer es revisar o refrescar nuestros, usando el Active Recall, es decir, lo que habíamos hablado antes de esta lista de preguntas o, leer los apuntes y cerrarlos de una manera periódica. La tercera estrategia es la repetición periódica juntamente con el sistema de Leitner. Es decir, como acabamos de ver, la curva del olvido hace que al cabo de días, semanas o meses olvidamos los datos que acabamos de estudiar. Por ello mismo, tenemos que repetir de una manera espaciada estos apuntes, estos datos, para poder aprender de una manera efectiva. Es decir, de esta manera no estás aprendiendo solo para un examen, estás aprendiendo para el resto de tu vida. Como más repitas estas cosas de una manera periódica, más vas a recordar estos datos. Esto está más que demostrado. Aquí os dejo un par de papers o publicaciones científicas donde prueban esto. Y lo que vamos a hacer es usar el método Leitner. El método Leitner consiste en que las preguntas que no has recordado o los detalles que no has recordado son los primeros que vas a revisar la siguiente vez. De esta manera, es decir, si tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4 capítulos y digamos que el primer y el segundo capítulo los llevas muy bien, pero el tercero y el cuarto no muy bien, lo que vas a hacer es la siguiente vez donde hagas esta repetición periódica, lo que vas a hacer es el tercero y el cuarto que no llevabas muy bien, ponerlos al principio de la sesión y repetirlos quizá 2 veces. De esta manera, lo que haces es dar prioridad a la información que no has acabado de comprender y entender para poderla revisar de una manera más periódica y cíclica. En cambio, los datos que tú ya habías entendido totalmente, no los repites de una manera tan frecuente y periódica, ya que al fin y al cabo tú ya has entendido esto. Puedes hacer una revisión si quieres, pero la prioridad, ya que tu tiempo es limitado, tiene que ir al capítulo 3 y 4, ya que estos son los que tú no has acabado de entender. Por eso mismo, ya entiendo que esto puede ser un poco complicado de entender y sobre todo de cómo digitalizar, por eso mismo nos vamos a Notion juntos para entender cómo yo apliqué esto a mis propios estudios.
Como podéis ver en pantalla, tenemos actualmente el primer, segundo y tercer semestre donde yo estudié, y el cuarto semestre de mi máster era básicamente una tesis de máster. Entonces, por ejemplo, podemos ir al tercero y aquí tengo las diferentes asignaturas donde yo hice mis apuntes y mis notas. Vamos a usar la primera, por ejemplo, PEC 1. PEC 1 era extrusión y compounding de polímeros, es decir, cómo se hacen los procesos o cómo se procesan polímeros. Como podéis ver en pantalla, tengo esto dividido en diferentes capítulos o podríamos decir más clases, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3, es decir, introducción, compounding, cast films, estos son diferentes aplicaciones o métodos de proceso, etc. Y como podéis ver, no tengo, digamos, una lista como tal de apuntes, sino que tengo más preguntas. Como podéis ver en pantalla, actualmente tenemos todo de preguntas y, por ejemplo, la primera pregunta es una fórmula que podéis ver en pantalla y dice: dime los nombres de los términos de esta fórmula de momento y energía. Esta era una pregunta que quizá podía venir en el examen y de esta manera lo que yo puedo hacer es entender si yo sé los diferentes números, como veis en pantalla, de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y si soy capaz de, sin mirar a la respuesta como tal, si soy capaz de recordar. Actualmente esto hace 3 años de ello, por tanto no lo recuerdo, y por eso mismo lo que haría es abrirlo y darme cuenta de, vale, actualmente no puedo recordar ninguno de estos puntos. Entonces lo que yo haría es ir al color y marcarla, por ejemplo, de color rojo. Cuando yo la marco de color rojo, la próxima vez que vamos a hacer esta repetición espaciada, yo no voy a estudiar, por ejemplo, las que no tienen ningún color, como tenemos estas de anisotropic fillers, sino que voy a estudiar las que tengo en rojo. Como podéis ver en pantalla, yo usaba diferentes colores para poder ver qué preguntas tenían más prioridad, etcétera, etcétera. Hacía esto para todas las diferentes preguntas y, como veis en pantalla, cada pregunta tiene sus respuestas adentro. De esta manera, esto te fuerza no solo a entender el temario, sino también a recordarlo, ya que cuando haces preguntas, estas preguntas pueden ser las preguntas que tu propio profesor te da, es decir, el profesor dice: oye, esto es muy importante, quizá os lo tenéis que mirar para el examen, o también son preguntas que cuando tú estás leyendo los apuntes, estás escuchando la clase, dices: oye, creo que esto es importante, creo que esto va a salir en el examen. Y como veis, lo hice para todos los capítulos, desde el 1 hasta el 10, incluyendo posibles preguntas para el examen. Entonces, como podéis ver, estos son todos los apuntes que yo tenía para mi examen y lo que hacía era repetir esto de una manera espaciada, como ya hemos comentado, de una manera diaria al principio, es decir, un día o dos después 3 o 4 días, después una semana más tarde, 2 semanas más tarde, 3 semanas más tarde, un mes más tarde, cuando ya llegábamos a época de exámenes. Un consejo, digamos, un poco personal: esto es muy difícil de preparar en el último minuto del examen. Entonces yo lo que hacía era, a la vez que estaba, digamos, yendo a las clases, yo ya intentaba no tomar apuntes, sino que directamente ya hacía estas preguntas y lo preparaba para de esta manera, digamos, ahorrar tiempo a la larga durante mi estudio. En este vídeo hemos hablado de las 3 estrategias que tú debes seguir para poder estudiar menos y lograr más. Estas son el recuerdo activo, la repetición espaciada y el sistema Leitner. Es decir, no leer tus apuntes tanto y dedicarte más a intentar, digamos, recordar de manera activa los apuntes, los datos, etc. La repetición espaciada para que de esta manera los conceptos, digamos, los puedas asimilar más y tengas más tiempo para poder entender y memorizar todos los datos que necesitas para tu examen, y no solo para tu examen, sino de por vida. Y el tercer factor era el sistema Leitner, es decir, las cosas que no están demasiado claras, las repites al principio de la siguiente sesión donde tú estás estudiando o de la misma sesión una vez ya has hecho todo el círculo. Todo esto me gustaría pedirte que si también estás interesado en inversión, aquí te dejo un vídeo sobre cómo invertir.